Qué bueno que no le cambió. Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial denominado Francisco en México. Claro, en México al día, con motivo de la visita de su santidad a nuestro país. Desde este lunes y hasta el próximo miércoles, después del telediario, dedicaremos 1 hora 60 minutos de las 22 a las 23 horas, de 10 a 11 de la noche, tiempo del centro, a analizar las actividades, mensajes del máximo jerarca de la Iglesia Católica, su santidad el Papa. En esta ocasión comparto cámaras y micrófonos con mi querido amigo Enrique Lascano, no requiere mayor presentación. Y estaba recordando hace unos minutos, querido Enrique, que nos ha tocado hacer transmisiones inclusive en cadena nacional para radio. Fue la despedida del penúltimo viaje de Karol Wojtyla a nuestro país. Qué asoleada nos pusimos ahí en el pecho del hangar presidencial. ¿Cómo estás, querido Enrique? Me da ¿Cómo mucho estás, gusto Gustavo? saludarte. Me da gusto saludarte. Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Pues efectivamente hemos abierto este espacio para que conozca usted no precisamente, digamos, la información que hemos sido este equipo de trabajo muy puntual en estarle llevando a través de los espacios informativos y de los cortes, lo que ha sucedido en torno a la visita del Papa a Bergoglio. Digamos que el análisis de estas cosas que de repente se nos escapan por la gran avalancha de información que hay, y hoy vamos a tener en este espacio personalidades que nos van a ir ubicando, ¿no?, en esta suerte de muchas aristas que se convierte en un viaje de este tipo, ¿no? Hay muchas lecturas, por supuesto hay una lectura apostólica, ¿no?, la lectura eminentemente espiritual, religiosa, pero el Papa también es un jefe de Estado, ¿no? Y en su calidad de jefe de Estado también se puede permitir hacer mensajes políticos, sociales, económicos, de muchos órdenes. Y entonces hoy vamos a tener, me parece que bueno, ¿cómo está, Rina? Pues salimos Bien, internacionalista, gracias, muy destacada. ¿Cómo estás? Gustavo. Bienvenida. Gracias por la acompañarnos. invitación. Mucho tiempo en el canal del Congreso Sí, y ahora sí, sí. afortunadamente en Gracias, TV Gustavo. Educativa. Visión 360, ¿verdad? Se llama 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Fabuloso, bienvenida. Sí, sí, sí. Y si me permites, Enrique, yo le preguntaría a nuestra invitada, ¿qué importancia tiene para el Vaticano la presencia del Papa en México? Decía en el telediario que después de Brasil, la segunda reserva de católicos es precisamente México. Efectivamente, aunque también ha habido una fuga de creyentes y de fieles, ¿no?, en toda América Latina. Entonces, de alguna manera, pues el Papa Francisco y el Vaticano saben que el futuro también de la Iglesia se juega en América Latina. Yo realmente he visto una visita muy interesante, muy fresca, con un liderazgo muy importante del Papa Francisco, con unos temas multimiradas, ¿no? Es decir, es muy versátil. Tenemos a un Papa Francisco que ha sido mediador de conflictos regionales e internacionales, Sí. ha sido un Papa motor del diálogo interreligioso, porque lo que vimos con el encuentro en La Habana, con el máximo ortodoxo ruso, también tiene un tinte geopolítico, Claro. ¿no?, en donde está ahí atrás Vladimir Putin, ¿no? Equilibrios de poder. Claro, ahí se está jugando. Sobre todo ahí a uno tiene que revisar lo que ha sido la historia de la Iglesia en la vieja Unión Soviética, hoy buena parte de Rusia, ¿no?, y en Cuba, ¿no? Claro. Es decir, tiene muchas lecturas políticas. Políticas, además Cuba, ¿no? Digo, inmerso en el proceso de paz en Colombia como mediador, y ahora, ¿no?, después de un cisma de más de 1000 años, también Cuba como el país de alguna forma que está intercediendo. Entonces, bueno, tenemos esa cara del Papa, tenemos la cara del Papa promigrante, el Papa que tiene un lado verde, ¿no?, la encíclica de Laudato Si, a favor del desarrollo sostenible. Tenemos un Papa proindígena, ¿no? Lo vimos hoy en su visita a Chiapas. Y parecería un lugar común, pero es el primer Papa latinoamericano que habla castellano, argentino y que Es jesuita. Y es jesuita. Y que va a un estado que es el estado con menos católicos en México. Sí. Pero bueno, Claro. ya tenemos a Andrés. Andrés Beltramo es corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex en el Vaticano, Gustavo. ¿Y cómo verán desde Europa? Un poco lo que decías, ¿no? ¿Cómo verán desde allá Claro. la presencia del Papa? Claro que aquí estamos mediáticamente ocupados, pero ¿cómo estás, colega? Muy buenos días por allá. ¿Cómo ven la visita de su santidad en esta apretada agenda por nuestro país? Gusto saludarte, buenos días.
Saludos. Yo me encuentro en la Ciudad de México en este momento. Has venido acompañando al Papa. Sí, Bienvenido, adelante. claro, sí. Así que te puedo hablar de lo que hoy vivimos en Chiapas, porque estuve en San Cristóbal de las Casas y después en Tuxtla Gutiérrez. Sí. Y el impacto que ha tenido la visita del Papa a San Cristóbal no es solamente pastoral, directo, obviamente un impacto de contacto con la gente, sino un impacto, vamos a decir, en el mundo de las ideas. Sabemos que San Cristóbal de las Casas durante mucho tiempo encarnó una iglesia en contradicción, quizás un poco hostilizada, un poco o mucho hostilizada, ¿no? Con Samuel Ruiz en la encrucijada, en la picota internacional y con todo este movimiento que después en el tiempo puso a San Cristóbal de las Casas justamente en el escenario mundial. Obviamente la historia la conocemos, hoy por hoy los tiempos han cambiado, pero lo que no ha cambiado es un deseo de que los migrantes, de que los indígenas y también los migrantes, porque finalmente los indígenas muchas veces son migrantes, y hoy encontramos a muchos ecuatorianos y guatemaltecos y centroamericanos que eran algunos migrantes y otros eran indígenas, todos juntos ahí también con los indígenas chiapanecos para ver al Papa Francisco. Lo que decía es que lo que no ha cambiado es ese deseo de ser reconocidos por la Iglesia en su propia identidad, en su propia cultura y con sus propios usos. Y siempre ha habido esta tensión que se estira y se afloja entre la Iglesia romana con sus propias características históricas que se tienen que reconocer y la Iglesia autóctona que quiere ser fiel al Papa, pero quiere serlo desde el Tzotzil, el Quetzal, el Chol. Y hoy lo que vimos fue una especie de unión, una especie de reconciliación, cuyo ícono más importante fue el rezo del Papa Francisco ante la tumba de Samuel Ruiz. No hubo una proclama, no hubo una reivindicación a través de un decreto o un señalamiento público, bastó solamente un rezo del Papa para poner en paz la memoria de Samuel Ruiz, recuperar lo bueno, quizás dejar a un lado lo que fue más polémico y de alguna manera el Papa, que hoy fue llamado Catich por los pueblos indígenas, retoma y actualiza mucho de lo que era el anhelo y el deseo de integración de los pueblos que Samuel Ruiz supo encarnar y que hoy el Papa Francisco actualiza como una gran magistralidad. Sí. Oye, Andrés, tú has acompañado a su santidad a varios viajes internacionales, así lo entiendo. ¿Qué diferencia encuentras con esta visita a nuestro país? Sí, yo he estado en Estados Unidos, he estado también en Cuba cuando obviamente no sabíamos, pero ya se estaba cocinando este encuentro que vivimos el viernes pasado en esa visita a Cuba, y también estuve en Sudamérica. Sí. Y los escenarios que yo vi en estos viajes fueron bastante similares. Quizás en el caso de Sudamérica o en el caso de Cuba, por ese sabor latinoamericano que tienen estos países que evidentemente le dan ese color bastante similar al color de México. Claro que México dentro de los países latinoamericanos se destaca por la euforia, aunque en Bolivia, en Paraguay había euforia. Los mexicanos tienen ese plus, esa cosa de más de fidelidad y de entrega y de emoción con el Papa quien sea, y en este caso con el Papa Francisco, un Papa que están escuchando en su idioma, que pueden ver, que pueden tocar, y hoy Chiapas se rindió a los pies del Papa Francisco. El Papa se sintió muy cómodo con los indígenas y después también con las familias en Tuxtla Gutiérrez, un diálogo muy humano con no con las familias perfectas, ¿no? Había una pareja de divorciados vueltos a casar que ha vuelto a la iglesia y ha encontrado en la iglesia, a pesar de que no pueden comulgar y que ellos sentían que estaban castigados en la iglesia, bueno, descubrieron que en la iglesia había otra visión hace 3 años y hoy dieron su testimonio y hablaron de sus vicisitudes, y el Papa cuando terminaron de hablar fue a abrazarlos, ¿no? O como a un niño, a un joven de 14 años con una gran enfermedad de distrofia muscular que apenas podía hablar, pero que decía que tenía la fe, que era lo que le hacía, era el motor para enfrentar sus circunstancias, ¿no? Y que a él le gustaba poder
compartir eso a los demás y de alguna manera con su familia, con las dificultades, reconociendo que había momentos Andrés. de cuestiones difíciles, ¿no? Porque una enfermedad no es fácil, una madre soltera, por lo tanto, no fue una oda a la familia ideal, esa familia que es de postal o de publicidad, sino fue una oda a la familia real, ¿no? Con todos los problemas y las circunstancias, y el Papa también ahí improvisó y puso de su parte y dio un mensaje muy, muy interesante sobre lo que es la familia, ¿no? Andrés, déjame preguntarte algo. Platicamos con Rina Musali que particularmente esta visita a Chiapas, a mí me parece que quizás sea de las más importantes de todo este periplo papal, por muchas cosas, ¿no? En Chiapas es el estado con menos católicos. En Chiapas había uno de los grandes personajes, digamos estos rebeldes de la Iglesia Católica, que era Samuel Ruiz, un hombre que abogó por la teoría de la liberación, que durante mucho tiempo estuvo distante de Roma, ¿no? Y es un estado con el que pues reconocemos, o tenemos que reconocer, que tenemos una deuda con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, me parece que realmente era un estado muy escogido por el Papa para hacer estos pronunciamientos que yo diría que tienen el gran acento social de la visita del Papa. Seguramente, pero parece una banalidad. Cuando estemos en Ciudad Juárez podremos decir lo mismo con respecto al tema de los migrantes, el muro, etcétera. O sea, el Papa en cada lugar donde está eligiendo está poniéndonos en condiciones de decir quizás es el mejor o el más importante de los momentos. Creo que cada día tiene sus vicisitudes. La de hoy va en la dirección de la que comentabas, una gran deuda social, y el Papa lo dijo claramente. Dijo, por el mareo del dinero, del mercado, del poder, hemos despojado las tierras de los indígenas o las hemos contaminado. Es hora de hacer un examen de conciencia y pedir perdón, ¿no? Tenemos que aprender de ustedes, por ejemplo, en el trato con la naturaleza, porque hemos creído que la naturaleza es nuestra posesión y la podemos expoliar, pero en realidad la naturaleza es como la última y más abandonada entre los marginados, ¿no? Sí. Casi como una mujer que tiene dolores de parto. Entonces, todas estas imágenes que el Papa utiliza en su discurso, en su homilía, rescatando los valores importantes de los indígenas, promoviendo su integración, pero no su integración para una normalización a la cultura que uno considera políticamente correcta, sino una integración para la diversidad, y entonces es un desafío para la sociedad en general y también para los indígenas, ¿no? Te vamos a estar buscando seguramente en estos programas especiales mañana, martes y miércoles. Te mando un fuerte abrazo, Andrés, y bienvenido, buena estancia en nuestro país. Y Gracias, hay que Andrés. recordar que Chiapas, ya con este análisis que ha hecho Enrique y nuestro compañero de Notimex, es un estado donde no podía fallar el Papa. Por supuesto. Pues no sí, digo, podía el Vaticano no hay y sus casualidades asesores, ahí. no hay casualidades, la agenda tenía que estar, Claro. obviamente, en el blanco que era Chiapas. Sí, sin Saludo duda. con gran respeto, con gran cariño a Susana Solís Esquinca, que es la presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de nuestro país, a la sazón de directora del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. Hacemos un enlace vía Skype, la maravilla de la tecnología, y te mando un beso, colega. ¿Cómo les fue? Entiendo que estuviste muy ocupada, contenta, e hizo una gran transmisión, un buen trabajo periodístico, corrijo, nuestro sistema por allá. Bienvenida, buenas tardes, noches. A ver, adelante, Susana. Bueno, estamos teniendo... Susana, ¿cómo estás? A ver si ¿Nos me escuchas, Susana, por allá? Creo que estamos teniendo algún problema. No tenemos. Bueno, A ver, ahorita hacemos en el un enlace. segundito recuperamos. A ver, Rina. Pues mira, yo te ¿qué quería opinas? decir sobre lo de Chiapas, A ¿no? ver. Digo, no podemos olvidar que ahí fue la gesta del zapatismo, ¿no? Claro. O sea,
tenemos todo este movimiento a favor de las reivindicaciones y de los derechos de los pueblos indígenas, y precisamente el 1 de enero, ¿no?, del 2000, el 1 de enero de hace tantos años, que cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, en el 2004, el zapatismo de alguna manera se impone, ¿no? Y aquí hay un mensaje del México dual, ¿no? Un México que entra al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, un México que una parte de nosotros en el norte está mucho más imbricado en el desarrollo, en la tecnología, en los avances, en el progreso, más inserto en los mercados financieros internacionales, en la economía y el comercio, y un sureste mexicano más marginado, más pobre. Cuando hacías el análisis al principio de que se han ido de las filas del catolicismo varias personas en el sureste, es porque no encuentran salida por la desesperación. Sobre todo los evangélicos han encontrado ahí una gran beta, ¿no? Por eso, entonces, de alguna manera nos está señalando esta visita del Papa, ¿no? El estar con esta gente necesitada, ¿no? Y de verdad, a mí me impresiona mucho el discurso del Papa, porque, bueno, podemos ver que hay enormes narrativas en México y grandes discursos, pero también tienen que ver de su concepción que el Papa tiene del mundo y del escenario internacional. Por ejemplo, el Papa entiende que el mundo está presentándose ante una globalización asimétrica y completamente desigualadora, ¿no? Una socialización de las pérdidas para las mayorías y una concentración de beneficios en unos cuantos. Y hoy en varios mensajes, digo, en Ecatepec, en Chiapas, a lo largo de estos días hemos oído con los obispos, con ya los antes en Palacio. Y en Palacio Nacional un llamado de atención a la élite política y económica de México en decir, no podemos caer en el riesgo de gobernar para unos cuantos pocos, ¿no? ¿Te parece, Enrique, que su mensaje es de regaño o es de un llamado enérgico a la reflexión internacional? Pues mira, yo la verdad es que no sé, la verdad es que no sé. Decía Humberto Roque Villanueva, que es el subsecretario de Gobernación, que fue encargado de normar las relaciones con las distintas iglesias, ¿no? Pero nosotros no tenemos miedo, decía, de lo que venga a decir el Papa, ¿no? Me parece que un Estado maduro, mire, el fenómeno de la pobreza es un fenómeno que se ha abatido en muy pocos países del mundo, ¿sí? Digo, hay niveles de pobreza, por supuesto, ¿no? Hay pobreza extrema, pobreza media y tal. Entonces, estos países emergentes, de economía emergente, siempre tendrán, o tienen todavía, ¿no?, una deuda histórica con las sociedades, ¿no? No hemos podido salir de estos problemas de marginación que tienen una expresión muy clara, sobre todo en pueblos indígenas, ¿no? Y sobre todo en el sureste. Claro. Que se repite en todo el mundo, ¿eh? Este norte rico y este sur pobre. Es un fenómeno que se da no solamente en los estados de aquí, sino en todos los países, en todo el mundo. Bueno, entonces, me parece que hay en un estado como el Estado mexicano y en un país como México todavía muchos problemas. Pero ¿qué país no los tiene? Claro. Es decir, ¿a dónde llegaría el Papa sin alertar sobre fenómenos que se estén presentando sociales, de la violencia, problemas de pobreza, de salud? ¿A qué país no? Claro. Es decir, creo que llega y señala. Claro, ¿no? y fíjate que hoy el Banco Mundial sacó un informe sobre el estado de los indígenas en América Latina y habla que han sido más reconocidos en los últimos años, pero siguen siendo marginados, claro, ¿no? Después del levantamiento zapatista, inclusive hasta la Constitución cambiamos, pero no es suficiente. Hoy el Papa lo decía, hay una deuda histórica. Claro. Yo quisiera traer a la mesa, parecería frívolo, pero tenemos hoy un Papa mucho más activo, a diferencia de Karol Wojtyła. Nos tocó Enrique Lascano ver ya un Papa humanamente más viejo. Pero también llegó un Papa que era el más joven. Claro, ¿no? tiene Llegó razón. un Papa de sí, porque su pontificado fue muy largo. Llegó en el 79. Pero aquí, ¿cómo baja la escalerilla? ¿Cómo rompe los protocolos? Y hay que decir algo, zapatos de goma, usa reloj. Sí, o sea, estos gestos de humildad, claro, ¿no? Muy importantes y de austeridad. Y además, ¿no? Rina, mucho más humano. Sí, claro. Es decir, para el creyente es el representante de Dios en la tierra. Pero es un ser humano. Y busca cambiarle ese rostro a la iglesia, un rostro más humano, un rostro con los más necesitados, y por esa sensibilidad social tan importante que tiene la compañía de Jesús, ¿no? Yo creo que ese es un sello que lo marca, así como lo marca que sea el primer papa latinoamericano y que viene de la periferia, y el tema viene que del sea, sur. Y el tema que sea jesuita no es un dato menor.
rector universitario, Claro. profesor universitario, se cocinaba, usaba el transporte público y hasta futbolero. Pareciera, No, es Enrique, una- que es el más mira, humano de la historia de es- los papas, ¿no? Mira, es muy complicado, hablando de carismas, ¿no? Comparar el carisma de Carlo Bottila con el Papa Ratzinger era muy sencillo, porque Ratzinger era un hombre que había vivido la guerra, igual que el Papa, que Carlo Bottila, pero la vio en circunstancias diferentes. Finalmente él obedecía a este carácter de los germanos, más duro, más austero, más fuerte, ¿no? Eurocentrista, Claro. ¿no? Sí, era un hombre, era un gran teólogo, un hombre que ha escrito medio centenar de libros. Y hay que decirlo, Y el otro mucho era- más conservador que todos. Sí, y el otro era un hombre con un extraordinario carisma. El carisma no se compra, no se vende en la esquina, es algo con lo que se nace. Bergoglio es un hombre así. Y a nosotros nos parece muy cercano también, entonces, por lo que dicen ustedes. Sí, el idioma, es un paisano, claro. ¿no? Claro. Él vive o vivió en esta casa común que es la América Latina. Es un hombre que le habla por teléfono a alguien y dice, habla Bergoglio, quiero hablar con una monja para felicitarla. O que se pare en una óptica para comprarse Claro, lentes nuevos. Claro. ¿no? No, y además él viene de un país en desarrollo, no es eurocentrista, Sí, entiende. digo, como Ratzinger, ¿no? Alemán, ¿no? De la mitad del mundo, o sea, del centro del mundo. Él viene de las periferias, es un papa del sur, y eso lo hace distinto. Él vive las penurias, ¿no? De la dictadura argentina. De alguna manera estuvo atento, ¿no? A los secuestrados, a los desaparecidos, a Sí, los la época de Videla. exiliados, ¿no? La dictadura en el 76 en Argentina, y entonces eso también lo marca, lo hace estar mucho más profundamente tocado por la marginación y la pobreza, que eso no se entiende muy bien en la Europa, ¿no? Claro. Entonces eso también le da como un legado muy especial al Papa. Yo quiero regresar al tema de lo humano y lo cercano a la gente. Platicaba a nuestro colega reportero, corresponsal de Notimex en el Vaticano, que ahora está acompañando a su santidad en este viaje apostólico y además como jefe de Estado Vaticano. Platicó con 2 divorciados que estaban Sí. completamente alejados de la iglesia. Pero hay 2 datos. Papa, claro que respeta la vida humana desde la concepción, y claro que su modelo de familia es papá y mamá, hombre y mujer. Pero ha hecho declaraciones que han cambiado la historia de la Claro. iglesia en los últimos años. Bueno, ha dicho que ¿Quiénes quién somos es nosotros para juzgar a los gays? a un Claro. homosexual. Y- Sí, más tolerancia a la ¿Y homosexualidad. ¿no? quiénes somos nosotros para no poder entender una mujer que desesperada tuvo que abortar? Claro. Mira, no podía ser de otra forma, ¿no? Es decir, a ver, muy cerca de cuando el Colegio Cardenalicio le toca escoger a Ratzinger como papa, atrás en las votaciones, ahora se sabe, estaba Bergoglio. Sí, porque sí se estaba buscando continuar, ¿no? O un papa de transición, ¿no? Por la propiedad de Ratzinger. Y este hombre era lo que necesitaba la iglesia. Es decir, no podemos pensar una iglesia que aglutine cientos de millones de fieles, que tenga estas ideas conservadoras. Estás Ya diciendo no que se existe. modernizó No, y la se iglesia. tiene que papa adaptar, del siglo claro, XXI. se necesita adaptar a los nuevos tiempos del siglo XXI. Que Es un se papa adecue a los reformador. tiempos, ¿no? Claro. Digo, tolerancia a la, homosexualidad, Al divorcio. revisión del matrimonio sacerdotal, las mamás, ¿no? Que, bueno, las madres que quieren abortar. Digo, que hay un perdón por parte de la iglesia, pero también sobre todo un papa reformador, porque busca sacudir los polvos de la iglesia, adaptarlos al siglo XXI y en gran parte adaptar la legislación de la iglesia también a los cánones internacionales. Bueno, hoy se autorizó en Chiapas que ya se pueda dar misa en distintos lenguajes, dialectos, claro. idiomas. Lenguas. Hace apenas unos años, nuestros abuelos escuchaban la misa, los creyentes, claro, en latín. Sí, bueno, En el Concilio Vaticano II se hablaba Claro. ya en Oye, cada idioma, en cada país, ¿no? Aquel famosa discusión entre Pablo VI y Marcel Lefebvre, que era de los hombres que querían que la iglesia se siguiera hablando, se siguiera dando misa en latín. Claro. Y que generó un cisma en la iglesia católica. Claro. Pero bueno, ya tenemos a Susana. Sí, ahora sí. Susana, ¿cómo has estado? Te saludamos en Chiapas. ¿Qué opinión te merece la visita de su santidad ahí a un lugar donde, ya lo decía Enrique Lascano, con menor número de católicos que hace unos años y ofrece disculpas porque históricamente se han olvidado los indígenas? Buenas tardes, noches, colega. Buenas noches, Gustavo, Enrique y a todos los integrantes de la mesa. Pues coincido mucho con los comentarios que están ustedes
diciendo, para mí fue como una reivindicación a todo el trabajo pastoral que desde hace más de 40 años ha llevado la diócesis de San Cristóbal, primero encabezada por Samuel Ruiz y ahora por Felipe Arizmendi. Esta iglesia autóctona, creada e impulsada en San Cristóbal, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, creo que es un reconocimiento que hace el Papa a que se hagan este tipo de las celebraciones litúrgicas ya en lenguas originarias. Creo que es algo muy importante y es avalar todo este trabajo pastoral. Es lo que se percibe en estos momentos. Y destacaría yo dos cosas muy puntuales que creo que ni nos dimos cuenta con la misa. Cuando el monseñor Felipe Arizmendi, que es el obispo de la diócesis de San Cristóbal, canta el Padre Nuestro en Tzotzil, como lo cantan los indígenas en las misas que él va a oficiar. Y dos, las danzas rituales también muy significativas, estas danzas tradicionales acompañadas del violín y la arpa, como parte de toda esta cosmovisión que ellos hacen cuando hacen este tipo de celebraciones litúrgicas. Creo que estos dos elementos incorporados ahora, independientemente de todos los simbolismos y los signos que se fueron dando desde un inicio, por ejemplo, el hecho de ponerle una mitra con bordados indígenas mayenses, donde se ve el rombo, que para los indígenas quiere decir el universo, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, todos estos simbolismos que fueron aderezando, dijéramos, en la misma casulla del Papa que le impusieron, también traían estos bordados indígenas. La misma réplica de la Catedral de la Paz, que tiene también un significado y nos recuerda cuando se llevaron a cabo los diálogos de paz ahí, cuando el levantamiento armado de 1994. Es decir, yo creo que fue visto desde este punto de vista, un reconocimiento a las culturas autóctonas y hacer este sincretismo que fue muy cuestionado, que fue muy criticado incluso por un ala conservadora del Vaticano, y que ahora pues el Papa prácticamente desde un principio lo dijo, la opción por los pobres, y esto es lo que la Iglesia, lo que se venía manejando como la etcétera, en los años 60, se va transformando en esta opción de los pobres, que ahora es lo que ellos manejan, es decir, la opción por los pobres. Se hace, el Papa muestra su simpatía a este tipo de evangelización, y yo creo que eso fue muy importante. Otra cosa que creo que se nos barrió a algunos fue lo del diaconado permanente. Fue por esto del diaconado permanente que recordar que en 1993 casi le piden la renuncia a don Samuel Ruiz desde Roma, Juan Pablo II. Si bien le salva a él lo del levantamiento del ZLN, porque ya la iglesia entra como mediadora, pero estaba haciendo diáconos permanentes y diaconisas, se decían en algunas notas informativas, muy polémico, y hoy el Papa viene y uno de los indígenas le dice gracias, Santo Padre, por apoyar al diaconado permanente. Creo que esto es también muy importante. Se hablaba también, y coincido ahí, somos el estado con menos número de católicos, Así el es. 58% según el INEGI, y justamente en la zona de los Altos de Chiapas es donde hay menos números de católicos. Muy bien, Por Susana. eso yo creo que fue muy importante que se celebrara la misa en esta ciudad. De hecho, comentarte que, según dicho de los mismos obispos, Sí, el Papa es el que pide ir a San Cristóbal de las Casas. claro. Entonces, el hecho de esta oración en la tumba de Samuel Ruiz de manera privada, de manera íntima, el sepulcro está atrás del altar, por eso es cuando se mete hacia la parte trasera del altar. Colega, Ahí voy a están hacer los una restos. pausa. Te Sí, agradezco cómo no. mucho y estamos contigo. Te mando un beso respetuoso. Buenas tardes, noches. Prohibido Gracias. cambiar. Buenas noches. Enrique Lascano, todavía en la línea telefónica a través de Skype, Susana Solís Esquinca. Bueno, no, Susana, estás por ahí todavía. Todavía que Solamente, bueno, agradecerte, y me parece que, sin duda, para todos los chiapanecos, este mensaje de un hombre de paz
me parece que podrá ser un mensaje bien recibido. En la lógica no de credos, sino bajo una visión humanística y yo diría antropológica, ¿no? de los seres humanos, de los hombres, ¿no? Donde un mensaje de paz, cualquiera que sea la ideología o La el creencia, credo que claro. profeses, será bien recibido, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que fue muy redondo, dijéramos, la visita del Papa, luego con las familias, donde se escucha a un Papa pues hablando de manera llana. Se me hizo un evento muy cálido, ¿no? Muy por la sencillez misma de todo el lenguaje, no así la de San Cristóbal, donde da su posición muy firme, muy contundente cuando habla del despojo, el maltrato a estos grupos indígenas. Creo que ese mensaje y donde nos dice hay que pedirles perdón por haberlos despojado de estas tierras. Fíjate que pareciera a veces un comentario como ambientalista, pero es que cuando se habla de la madre tierra para los indígenas, no es en la concepción nuestra de los mestizos, sino es en esta concepción, para ellos es el origen, es justamente la madre, no es solo la que da alimentos, sino la que cobija, la que sustenta toda una familia y donde finalmente vamos a ir los seres humanos. Es decir, tiene una connotación más espiritual el hecho de que ellos no son campesinos, ellos cultivan la tierra porque desde que nacen, dicen, desde que están en el vientre de la madre, ellos ya están encarnados en la tierra. Es decir, tiene toda una cosmovisión muy particular y por eso hace esta analogía del asunto de que estamos degradando el medio ambiente, pero es un poco decir, estamos degradando también a los grupos indígenas al separarlos de la tierra y de toda la explotación que se hacen de otros grupos, ¿no? Es Muy bien. decir, eso es prácticamente el mensaje, ¿no? Bueno, un beso respetuoso, colega, y un abrazo fuerte, un abrazo cariñoso a todos los amigos del sistema de radio y televisión chiapaneco. Qué bueno que estás por allá. Te mando un beso, cuídate mucho. Gracias, Gustavo, Enrique. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Rina, hace muy pocos años, un gran debate en México. Somos Estado laico y nadie puede ir a besar el anillo pontificio. ¿Cómo le fue a Vicente Fox Quesada por besar el anillo pontificio? Ahora dos gobernadores, la gobernadora de Sonora, el gobernador de Chiapas, y yo quisiera que, de acuerdo a tu experiencia internacional, ¿qué pasa en otros estados donde muchos jefes de Estado de gobierno abiertamente, no católicos quizá, pero dan a conocer su fervor, inclusive en estados laicos y no laicos? ¿Qué opinas de esta nueva relación Iglesia-Estado en México? Bueno, pues las relaciones entre México y la Iglesia pues no han sido tersas, ¿no? No hemos estado exentos de fricciones y de obstáculos. Sí. Tuvimos 126 años de no relaciones, ¿no? Porque hubo una interrupción en las relaciones diplomáticas hasta que en el 92 con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari esto cambia, ¿no? Y una reforma al artículo 130. Actualmente el Estado Vaticano mantiene relaciones con 180 países, el último de ellos fue Sudán del Sur. Hay que recordar que Sudán del Sur es el país más joven del mundo. En el 2011 se separa Sudán y se queda la parte del norte. El Benjamín del planeta. Exacto. Entonces es el Estado más joven y el Vaticano pues mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo y además frente al derecho internacional hay todo un debate sobre su personalidad jurídica, porque no es país miembro de Naciones Unidas, pero sí tiene un estatus de observador, ¿no? Y eso pues genera mucha controversia y esto lo conecta un poco con lo de México. Se nos olvida que el Papa tiene una doble investidura, ¿no? Claro. Es Jefe de Estado, espiritual, claro, ¿no? De la Iglesia Católica y también es jefe del Estado Vaticano, por cierto, el país más chico del mundo, digo, si no me fallan los datos, con 44 hectáreas. Entonces, sí hemos visto algo friccionadas estas relaciones, llevamos 23 años en donde ya se regresan, pero son relaciones que tienen diferentes lecturas derivadas de los episodios de nuestra historia, ¿no? Desde el poder del clero, la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917. Entonces, pues sí, realmente teníamos que haber establecido pues relaciones con la Santa Sede, ¿no? ¿Te gusta, Enrique Lascano, esta nueva fórmula donde cada quien dice, yo inclusive voy al altar y comulgo? ¿Te gusta esta nueva fórmula? Porque tú has vivido inclusive
ese rompimiento, ese nuevo acercamiento con la iglesia, y nos tocó donde estaba completamente penado. Mira, la historia del Estado mexicano con la iglesia ha sido una historia, digamos, muy convulsionada, ¿no? Históricamente muy complicada, difícil, desde la época de Juárez, la ley Lerdo. Claro. En la época de Plutarco Elías Calles, ni se diga, ¿no? Y de repente, este acercamiento que se va dando no de jure, sino de facto, entre un pueblo eminentemente católico y un gobierno que entiende que la mayoría que gobierna es católica. Y entonces se dan estos acercamientos, repito, no de jure, hasta que en la época de Carlos Salinas se decide retomar estas relaciones a nivel diplomático, ¿no? Ya reconociendo el Estado Vaticano y el Estado Vaticano reconociendo el Estado mexicano. Me parece que los presidentes, los gobernantes, ¿no? Tienen derecho a tener una fe, ¿no? Pero me parece también que la Constitución, ¿no? Y el Estado mexicano es un Estado laico. Y me parece que hay que obedecer a estas circunstancias. Yo no veo ahora que se hayan roto, cuando menos de parte del gobierno federal. Me parece que ha sido un trato respetuoso, me parece que el presidente, su señora esposa, le ha dado un trato de jefe de Estado. Yo ahí tendría y dejaría las conciencias el tema del beso al anillo del pescador, ¿no? Y me parece que en todo caso, en la época del presidente Fox, pues me parece que fue una circunstancia pues que él asumió. Claro. Con un costo político. Y hay un dato, ¿no? Eran iguales en el sentido de jefes de Sí, Estado, claro. eran iguales, sí. Y por eso el gran debate de aquella época, ¿no? En realidad fue un tema muy discutido y pues por muchos fue una violación flagrante al espíritu laico del Estado mexicano. Así es. Y en otros pues fue la revelación de un hombre de fe ante quien representaba para él no un igual en términos jurídicos, ¿no? O del derecho internacional, sino un líder espiritual en términos de su propia fe. Bueno, Rina, Enrique, si me permiten, está en la línea telefónica el doctor Javier López Sánchez y no requiere mayor presentación. Yo diría que es miembro del pueblo maya Setzal del estado de Chiapas y que es fundamental su visión en esta visita que acaba de concluir su santidad. Doctor, ¿cómo has estado? Me da mucho gusto recibirte. Buenas tardes, noches. Bayat Gustavo, Reina Enrique, Guichas Patjibala Bodanik. Este es un saludo en mi lengua madre, la lengua maya celtal, mi estimado Gustavo. Doctor, ¿qué importancia tiene que su santidad haya firmado un documento donde ahora, en términos coloquiales, con lenguaje coloquial, se pueda dar misa en el idioma que hablan tus hermanos? Importantísimo, mi estimado Gustavo, sin duda importantísimo, un gran mensaje, sobre todo si pensamos que solamente en la época de la colonia, por el binomio imposición-dominación, desaparecieron poco más de 143 lenguas y hoy de las 364 lenguas indígenas que tenemos en México, Gustavo, debo decir que 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Afortunadamente, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México hoy señalan que todas son lenguas nacionales con la misma validez jurídica, al igual que el español. Entonces, todo esto, esos avances jurídicos en México, aunado con este gran mensaje del Papa hoy, sin duda viene a dar fortaleza a todas las lenguas indígenas, no solo de Chiapas, sino de todo México. Doctor, ¿qué le decían algunos de tus hermanos etzales? Entiendo que se comunicaban con él. ¿Traía traductor su santidad? No lo sé, no sé exactamente, Gustavo, me imagino que sí, traía seguramente, pero bueno, básicamente lo que mis hermanos tzotzilis y tzeltales le decían al Papa era un reconocimiento hacia su extraordinario trabajo, su sencillez, su acercamiento con ellos y por supuesto el agradecimiento al estar cerca con ellos y el trabajo que se hace en este anuncio a favor de las lenguas indígenas. Cuando baja de la escalinata del avión, ¿qué rituales tzetzales o tzotziles hacen? Inclusive, pues, visten, decoran a su santidad.
Así es una ceremonia importantísima que los pueblos originarios reconocen la investidura, la autoridad del Santo Papa, por supuesto, y bueno, todos los significados y los símbolos que traen consigo, que tienen que ver con la relación del hombre con la madre naturaleza, y por supuesto el Papa como autoridad eclesiástica. Tú has estado inclusive en Naciones Unidas defendiendo a tus hermanos. ¿Tú crees que con lo que pasó el día de hoy se lanza un mensaje internacional de reconocimiento a ustedes? Sin duda, Gustavo, sin duda, en Naciones Unidas, como tú bien lo señalas, yo he estado, por supuesto, haciendo referencia a las lenguas indígenas, su importancia, en tanto que son medio importante de comunicación, de expresión de otras maneras de entender y comprender la vida misma, de comprender el universo, la madre naturaleza. Es sin duda un mensaje importantísimo y que, como tú bien lo señalas, da luz para no solamente las lenguas chiapanecas y mexicanas, sino hasta las lenguas indígenas de México, y bueno, y que se vincula, por supuesto, con todos los avances que tenemos en México, el hecho, como te decía, de que las lenguas indígenas hoy en México son lenguas nacionales, con la misma validez que nuestra otra lengua, que es el español, y bueno, las políticas públicas que estamos emprendiendo por instrucción del señor presidente de la República, el tratar de construir un México incluyente, todo va de la mano, Gustavo, y sin duda este mensaje es una gran fortaleza para la visibilidad y la utilidad de las lenguas indígenas de México. Doctor, vale la pena subrayar que tú actualmente eres el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y te pediría que a manera de colofón te despidieras en Setzal. Lecay, Gustavo, Reina, Enrique, Bocuyalbescoanta, Pizilic, Ilemea Baica, Pizilic. Esto que dije, Gustavo, en Celtal fue lo siguiente: bueno, Gustavo, Reina, Enrique, saludo y reverencio y la grandeza de sus corazones, mírense al interior de sus corazones. Esto fue lo que dije en mi lengua madre, la lengua maya Celtal chiapaneca. Un fuerte abrazo, Javier, gusto de verte. Igualmente, Gustavo, un abrazo a todos. Gracias. Hace apenas unos años, únicamente misa en latín. Claro. Cambió con el Concilio Vaticano II y en cada país se habla en su distinto idioma. Claro. Y ahora inclusive en lenguas indígenas. Impresionante. Sí, yo creo que sí, es un momento en donde el Papa apunta, en donde el Papa de alguna manera le da visibilidad, ¿no?, a las problemáticas, y también para que los tomadores de decisiones, ¿no?, también se pongan de manifiesto con acción y podamos seguir avanzando, ¿no?, en estas culturas, ¿no?, que han sido pues muy marginadas, ¿no? En Bolivia también el Papa en su viaje, si no me equivoco, en el 2014 también le pide perdón, ¿no?, a los pueblos indígenas, estas culturas masacradas, y bueno, pues ahora también refrenda este mensaje en México. Entonces, bueno, pues sí, es yo creo que un mensaje muy interesante, ¿no?, por parte del Papa Francisco. Bueno, si me permiten, vamos a poner avisos y regresamos con este programa especial. Francisco en México. No se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Saludo con mucho afecto y respeto a la doctora René de la Torre Castellanos. Entiendo que nos toma la llamada, nos atiende en Guadalajara, capital de Jalisco. Doctora, ¿cómo te va? Gusto saludarte, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Doctora, ¿qué opinas de la presencia de Francisco en México? ¿Qué primera opinión nos ofreces? Doctora, te vuelvo a hacer la pregunta, una primera reflexión en torno a la visita de Francisco a nuestro país. No me escucha, ¿verdad? Bueno, Enrique Lascano, ya haremos el contacto con Skype, a veces pues sí, nos traiciona la tecnología, claro, que es una verdadera maravilla. Enrique Lascano. Bueno, pues yo creo que se está acercando el momento de ir haciendo estas evaluaciones, ¿no? Estamos en el cuarto día del viaje, le quedarán prácticamente día y medio, claro, al Papa en México. Y me parece que después de esta visita
pues vendrán estos ejercicios obligados de análisis, de reflexión. Sobre todo, me parece, pues, muy lejos de ser experto en nada y menos en estos temas, ¿no? Lo digo solo como, pues, quizá como un observador, ¿no?, de lo que ha sucedido en este viaje. Me parece que quien se queda con la más grande tarea es la jerarquía católica en México, ¿no? Creo que los católicos de todo el mundo repudian hoy estos privilegios que ha repudiado el propio obispo de Roma, ¿no? El Papa, ¿no? Me parece que el Papa lo dijo muy claro, no necesitamos príncipes, ¿no? Necesitamos una iglesia de los pobres para los pobres. Entonces, si queremos entender cuál ha sido la lejanía que han tomado los propios creyentes de la Iglesia Católica con sus representantes más cercanos, pues lo podemos encontrar en lo que dijo el Papa cuando pide perdón por los pederastas, cuando pide perdón por los privilegios, cuando dice no necesitamos príncipes. Entonces creo yo, desde mi muy modesta opinión, que quien se quedará con la tarea serán los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales, ¿no?, que tendrán que hacer una iglesia, si es que no quieren seguir perdiendo más adeptos, ¿no?, una iglesia más cercana a su líder espiritual, claro, que era Jesucristo, que era un hombre que, digo sin tratar de hacer apología de ninguna religión, pero no, era un hombre que su único vehículo fue un burro, que solo tenía una túnica, ¿no?, y que nunca tuvo dinero, ¿no? Entonces me parece que, pues en esta lógica, se quiere hacer una iglesia de Jesucristo, se tiene que hacer una iglesia de los pobres, un poco recordando aquel libro, ¿no?, que luego, por cierto, se hizo película, La Estela del Sur Mexicano, Anthony Quinn, estas sandalias del pescador, ¿no?, esta iglesia de los pobres, ¿no? El equipo de producción precisamente tiene este momento, yo lo llamaría histórico, cuando Francisco, al interior de catedral, algunos dicen regañaba o daba instrucciones a los obispos ahí reunidos. Vamos a verlo. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales, porque nuestra fuerza es la columna de fuego que rompe dividiendo en dos la marejada del mar sin hacer grande rumor. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. No, a mí me encanta cómo habla, porque si bien Rina, Enrique, amigos, la Biblia, el Corán, la Torá es interpretación de esos históricos o religiosos libros, él habla al grano, él va directo. Sí, humilde, directo. Efectivamente. Claro. Pues sí, así es. Mira, yo realmente me quedo con el sabor de un gran líder mundial, ¿no? Digo, definitivamente es un líder regional, es un líder latinoamericano. El Papa ha priorizado también sus viajes a América Latina. Creo que esto es importante, ¿no?, comentarlo con las audiencias que nos están acompañando. El Papa ha ido a Bolivia, a Paraguay, Ecuador, a Cuba, a México y bueno, también a Estados Unidos, ¿no? Este mensaje en Estados Unidos, que no se nos olvide, al Capitolio, ¿no?, en donde en medio de un contexto electoral y en medio de un fenómeno Trump,
habla en la Asamblea General de Naciones Unidas Claro. y también habla al Capitolio diciendo que los migrantes se les tiene que ver desde el punto de vista humano y no necesariamente bajo la óptica política. Todos ¿no? los congresistas de pie después de que les puso una regañiza tremenda, Claro, ¿no? ¿no? Claro. Y además aborda el tema también del cambio climático con una encíclica de Laudato Si. Tenemos una conferencia de la COP21 en París. 6 meses antes saca este lado verde del Papa, en donde muchos republicanos ni siquiera reconocen, ¿no?, la existencia del cambio climático, porque no están dispuestos a que sus empresas transnacionales vean limitadas, ¿no?, sus grandes ganancias. Entonces, me parece, digo, yo lo que me quedo con el Papa es como un estadista internacional, pero se inserta en los temas internacionales con una enorme visión y a partir de ahí adecúa sus narrativas locales y nacionales. La agenda para ti es la correcta. Para mí es la agenda correcta, está entendiendo el mundo globalizado, asimétrico, desigual, por eso hace todos estos mensajes hacia los marginados, excluidos. Digo, veía yo un informe de Oxfam Internacional en el 2016. Digo, si no me equivoco, la frase era la siguiente. Decía que 62 familias poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Es una cifra aterradora. Es una cifra escalofriante, claro, ¿no? Y entonces por eso vemos que el Papa todo el tiempo habla de este puñado de beneficios o de que no caigamos en la tentación de gobernar para unos pocos. Y esto a mí me parece fundamental. Rina, Enrique, amigos, ya rescatamos ahora vía telefónica a la doctora René de la Torre Castellanos. Doctora René, ¿cómo estás? Bienvenida. Y pues la pregunta obligada, ¿cómo se ve en Guadalajara la presencia de su santidad en nuestro país? Bueno, la vemos desde televisión, ahora nos tocó en Guadalajara. Verla desde televisión, no verla desde cerca, mucha gente tenía muchas ganas. Hoy me encontré una vecina diciendo, ay, ojalá que hubiera venido el Papa aquí, pero no, ahora no nos tocó a nosotros. Bueno, yo creo que es una oportunidad muy grande tener al Papa en México, porque yo sí creo que lo vamos a recordar y lo que estamos presenciando de él en México es historia. Pero en una historia que estamos viviendo con unos tiempos, digamos, muy convulsos y muy rápidos, en donde efectivamente el Papa está visibilizando problemas que ningún otro Papa había visibilizado antes, ¿no? Usa una voz certera, crítica, profética, pide perdón, tiene la capacidad del carisma de detenerse, de mirar, de ir a abrazar a los que más lo necesitan, y sin embargo parece que muchos tenemos expectativas todavía mayores de lo que esperamos del Papa. Creo que en poco tiempo, si hace en el 2011, por ejemplo, que murió Samuel Ruiz, hubiéramos dicho que el Papa iba a hacer una oración en su tumba, no lo hubiéramos creído. Claro. Ni hubiéramos creído que pudiera haber una misa como la que hoy vimos, esta misa mestiza, indígena, donde estuvieron presentes la palabra, los indígenas, los símbolos en esta liturgia que fue bellísima. Y sin embargo hoy ya nos parece una cuestión del pasado. Entonces hay algo ahí que siento que estamos viviendo como en un tiempo muy acelerado de historia, en donde todavía no se acomodan bien la situación de las expectativas y lo que el mismo Papa está planteando. La desbordación o el desbordamiento de fe de los mexicanos comparado con las 6 visitas anteriores de papas a nuestro país. ¿Te merece alguna opinión? Yo creo que hay un desbordamiento de fe impresionante. Ciertamente México no es igual que hace algunos años. Tenemos un cambio religioso que va digo, no es a una velocidad como otros países de Latinoamérica, como sí sucede en Brasil, pero sí, sobre todo en algunos estados, pues el catolicismo ya apenas es mayoría, ¿no? Pero por otra parte también, pues ya no tenemos, digamos, aquella historia de Estado laico, ¿no?, que de alguna manera delimitaba muchas de las relaciones entre gobernantes y jerarcas católicos que hoy estamos viendo
constantemente sin esas divisiones que incluso nosotros creíamos que podía contener nuestra propia historia del Estado laico, ¿no? Claro. Y que René, ahora incluso sí. pues ya nos rebasan, o sea, creo que hay muchas cosas que nos están rebasando. Bueno, René, te mando un beso respetuoso hasta Guadalajara, ya les tocará que vaya el Papa por allá. Saludos Sí. y gracias por tu análisis esta noche. No, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Redondeando, Enrique Lascano, ¿qué opinión y qué reflexión te deja este día? Estaremos aquí presentes el martes y el miércoles de 22 a 23 horas tiempo del centro para seguir analizando con especialistas lo que ha sido una apretada, intensa y muy interesante agenda papal. Bueno, cada día tiene sus propios afanes, así como es la vida, ¿no? Y me parece que hoy, pues lo que hemos tratado de hacer es hacer una suerte de disertación, ¿no? De reflexión sobre lo que hoy fue un día muy particular en la visita papal, con un acento muy particular que tiene que ver con la propia circunstancia. Ahí pues retomaría aquella vieja frase de el hombre y su circunstancia, ¿no? Me parece que hoy el Papa, como líder religioso, se comportó como uno esperaba que se comportara un hombre de esta responsabilidad espiritual en un estado como Chiapas. Mañana habrá de visitar otra realidad de este mosaico que es México, y el miércoles hará también otra visita a otro lugar que tiene otras distintas y complejas circunstancias. Me parece que hoy el Papa mostró un rostro que tenía que haber mostrado en un estado como Chiapas. Y le pregunto a la internacionalista, Sí, ha estado en Brasil, en Albania, en el Parlamento Europeo, ya decías Naciones Unidas, ya fue a Washington, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Bosnia, Kenia, Uganda. Claro. eh, Filipinas y también. Filipinas. Pero los ojos hoy del planeta por la presencia del Papa están en México. Así es, efectivamente están en México, y también con un llamado, ¿no?, de entre lecturas de que debemos de reconectar, ¿no?, la política también con la ética, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Esta vocación de servicio de la política me parece importante, y poner en la centralidad, ¿no?, que la política tiene que tener la dignidad humana, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Para servir. Para servir. Entonces el Papa vuelve a recolocar ese mensaje en cada una de sus visitas, ¿no? Ya sea en Chiapas, cuando estuvo en Ecatepec, cuando le habló a los políticos en Palacio Nacional, y a los obispos, ¿no?, que les dice, por favor, no sigan con esta indiferencia, ¿no?, con estas tentaciones del materialismo trivial, y acérquense, ¿no?, a los más necesitados, ¿no? Entonces, este mensaje de misericordia, ¿no?, de abrir el corazón también para el perdón, ¿no?, que hoy vimos en Chiapas, y bueno, para mí eso también es fundamental. Y hay un dato importante. Cuando se hizo obispo auxiliar en el 92, Francisco, cuando se hizo arzobispo en Argentina en el 98 y cardenal en el 2001, pronunció 4 ideas fundamentales. 1, hay que hacer comunidades fraternas y abiertas. Hay que hacer que haya un protagonismo de los fieles laicos. Evangelicemos, dijo, a cada habitante de cada una de las ciudades del planeta, y asistamos a pobres y enfermos. Gracias por su sintonía. Yo lo invito a que mañana siga las transmisiones y cortes informativos de México al Día, claro, de Televisión Educativa, y nos encontremos aquí mañana en punto de las 10 de la noche, tiempo del centro, en otro programa especial, Francisco en México. Rina Busali, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Querido Enrique Lascano, buenas tardes. Buenas Noches. noches. Buenas noches. Gracias por su sintonía. Que descanse. Pásela bien. Adiós.